Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Amén. Ese amén me gustó, pero si a mí me gustó más, le gustó al Señor. Amén. Qué privilegio y qué gozo, mis amados hermanos, estar en esta mañana gloriosa compartiendo la palabra del Señor en este día. Para mí es un gozo, un privilegio, una gran bendición y una oportunidad, pero también hay un peso de parte de Dios en el predicador. Hay un llamado especial porque sabe que no puede hablar sus propias palabras, que tiene que hablar la palabra del Señor. Quiero en esta mañana hacer dos cosas antes de que oremos y pasemos al texto. La primera que quiero hacer en este día es que yo quisiera que toda la iglesia dé de manera especial un reconocimiento al ministerio de comunicación de esta congregación. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor por el ministerio de comunicación, por los muchachos de transmisión, William Liz y el equipo, a todos ustedes que nos están sintonizando en esta hora, que el Señor hable a sus vidas. Aquí hay un grupo de jóvenes que cada día se esfuerza para que ustedes puedan recibir este mensaje. Y otro reconocimiento que quisiera hacer en esta hora, aunque yo sé que no se trata de reconocimientos en este día, sino de la predicación, pero es que mientras adoraba al Señor, vino a mí algo que me invadió en ese momento ahí, mientras estábamos adorando al Señor. Y yo sé que ocurre cada domingo, yo sé que a usted le ha pasado en algún momento. Y es que tal vez, no sé si los muchachos del Ministerio de Adoración saben lo que está pasando por esas bocinas, pero es el mismo cielo aquí en la tierra. Adorar al Señor como ellos adoran, adorar al Señor como ellos entregan cada nota musical, cada partitura de cada instrumento, es una gloriosa bendición y es una experiencia maravillosa en la presencia del Señor. Así que yo quisiera, de ese aplauso al Señor por nuestro ministerio de adoración. Vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a presentar este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Amante Padre, exaltamos tu nombre y te glorificamos. Qué bueno cuando estamos en tu casa. Qué bueno, Señor, cuando nos podemos reunir, cuando estamos con nuestras familias y podemos venir temprano, Señor, a este lugar, a darte adoración, a traerte las primicias este primer día de la semana. Gracias por preservarnos, Señor. Gracias por librarnos en el camino, en el trayecto hasta este lugar. Gracias, Señor, por librarnos de accidentes. Gracias, Señor, por guardarnos, por cubrir nuestra entrada y nuestra salida. Tú eres nuestra torre fuerte y en ti, Señor, estamos seguros. En ti estamos confiados. Te pedimos, Señor, que traigas la sabiduría y que hables a tu pueblo en esta mañana. Que uses este siervo, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, observando y mirando desde el primer día que iniciamos esta serie del Sermón del Monte, me tuve que trasladar 4 meses atrás. El 16 de mayo de este año iniciamos esta serie. Así que han sido 4 meses de bendición. Han sido 4 meses donde el Señor nos ha hablado de múltiples maneras. Y yo creo que la iglesia tiene suficiente material durante todo este tiempo. Y mire que todavía falta parte del Sermón del Monte, porque todavía no se ha terminado. Suficiente material para consolidar su fe en el Señor. Y para decir que por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor usa sus medios, usa sus instrumentos, usa a nuestros pastores para traernos el mensaje correcto, para trazar el mensaje de la manera correcta, no para adulterar el mensaje, sino para trazar la palabra de Dios de forma correcta. 4 meses hace que ya inició este Sermón del Monte, pero en esta mañana me corresponde el versículo 12 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Quiero que abra su Biblia, por favor, y vaya allí a Mateo capítulo 7, versículo 12. Nuestro amado pastor Onésimo la semana pasada tocó un poco este tema, abordó un poco este versículo en la predicación poderosa y maravillosa que nos regaló el domingo pasado. Dice el texto: así que
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es que la ley y los profetas. Hemos llegado a lo que muchos eruditos bíblicos le han llamado el Everest de la vida moral, la conclusión práctica en lo que se refiere a la vida moral. Pero el tema es así de sencillo. Escuché al pastor Alan que decía al principio, así de sencillo es el evangelio. Y sí, así de sencillo es el evangelio. Creo que lo que muchas veces lo hemos complicado somos nosotros. Creo que a cualquier niño que usted agarre en este lugar, lo tome y le diga, porque todas las cosas que queréis o que tú quieres que los hombres hagan contigo, asimismo debes tú de hacerlo con ellos. Creo que si usted toma a un niño y le dice eso, claramente lo va a entender. ¿Verdad que sí, Aarón? ¿Verdad que sí, Elizabeth? ¿Verdad que sí? O sea, cualquier niño va a entender perfectamente el mensaje porque es así de sencillo, es así de simple, es así de claro, es así de llano, pero también es así de elemental. Creo que lo que ha sucedido con este pasaje y lo que nos puede suceder en algún momento determinado es que muchos nos hemos confiado en el pasaje. A veces decimos, ya eso yo me lo sé, ya no vale la pena que yo vuelva otra vez a leer eso. De hecho, como ya lo he leído tantas veces, lo paso por alto y entonces no me detengo en el texto, no me detengo a meditar, no me detengo a profundizar en la palabra del Señor. Este pasaje nos recuerda que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es solamente teoría. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es ¿qué? Es práctica. Es sencillo, es llano, es fácil. El problema no está en sí, en la enseñanza, porque la enseñanza está bastante clara. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que eso, si lo leemos, si lo volvemos a releer, usted entenderá que es bastante sencillo, bastante claro. Pero el problema no está allí. ¿El problema está dónde? ¿En dónde está el problema? En la práctica. Cuando llegamos a la praxis del pasaje, allí es donde de alguna manera nos podemos quemar. Y debo de ser sincero delante de usted y delante de todas las personas que nos están sintonizando en esta semana. En esta semana yo he tenido muchas oportunidades de poner este pasaje en práctica. Muchas oportunidades. Y le tengo una buena noticia. No me ha ido bien. No me ha ido bien. ¿Por qué? Porque el problema no está única y exclusivamente en la parte de la enseñanza. Es la práctica lo importante. Ahora bien, ¿qué hay de nuevo en este pasaje? ¿Qué hay de nuevo en este pasaje que otros hombres no hayan dicho ya en el pasado? Porque antes de nuestro Señor Jesucristo, según cuenta la historia, muchos pueblos antiguos tomaban a sus sabios y ellos entonces creaban leyes y decían, bueno, esta es la ley, esta es la regla, esta es la norma que va a dirigir a este pueblo durante este tiempo. Por ejemplo, Confucio, Sócrates y otros hombres de los pueblos antiguos crearon también reglas y crearon dichos también. Por ejemplo, Confucio dijo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Sócrates, el gran filósofo, dijo también, no hagáis a otros lo que os irrita cuando experimentáis a manos de otras personas. Pero los romanos también, wow, usted va a decir los romanos, sí, los romanos, que eran tan severos, que eran tan crueles, que habían sido entrenados en la guerra. Se cuenta de un emperador, Alejandro Severo, que puso una frase que decía de la manera siguiente en su palacio: lo que no quieres que se te haga, no se lo haga a otros. Y se cuenta de una historia, de una carta de 70 judíos eruditos que se reunieron para poder interpretar el Antiguo Testamento. Ellos se reunieron y estaban tratando de interpretar el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Entonces, cuando se reunieron, el rey de Egipto los invitó a cenar. Y allí en esa cena, el rey de Egipto, muy astuto, viene y le pregunta,
les dice, entonces, ¿qué dice la sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría de lo que ustedes han encontrado? Y dice la historia que un judío sabio le respondió: como tú quieres que no te sobrevenga ningún mal, sino participar de todas las cosas buenas, así debes actuar con tus ofensores y con tus súbditos, y amonestar suavemente a los nobles y a los buenos, porque Dios atrae a todos los seres humanos a sí mismo con su benignidad. Tal vez los no cristianos y otras religiones consideren cosas similares a lo que acabamos de leer ahora mismo, o a la regla de oro, la gran regla de oro que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado establecida. Ellos tienen diferentes puntos de referencia para medirse a sí mismos, pero aunque las leyes de estos filósofos, aunque estos griegos, aunque estos religiosos, aunque estos hombres sin Dios puedan haber dicho todas estas leyes, hay un problema, mis amados hermanos, que todos dejan a Dios fuera de ella. Pero también hay otro inconveniente. El inconveniente es que aunque esto se parece al oro, no es oro verdadero. Si usted, por ejemplo, tiene la oportunidad de comprar en algún momento algo que se llama laminado en oro, eso no es oro, aunque se lo venden como si fuera oro, pero realmente es un laminado en oro. Yo tuve la oportunidad en un momento, porque bregamos con ese tipo de cosas, y tuve la oportunidad de hablar con una persona que trabajaba en Brasil, y él dice, bueno, esto es oro. Yo, bueno, pero esto no se parece realmente al oro. Dice, sí, pero yo puedo hacer que se parezca al oro, solamente tengo que echarle ¿qué? Un baño de oro, un laminado así mismo, en 18 quilates. Y había laminado y ellos le ponen una capa, o le ponen doble capa, o le ponen triple capa. Todo depende de lo más parecido al oro que ellos quieran que se vea. Así que aunque estas reglas y aunque estas leyes de estos hombres que yo acabo de mencionar parezca oro, no es realmente oro. El problema está en que la mayoría de las personas de la raza humana dan a esta declaración de Mateo 7, versículo 12, un sentido utilitarista. Es decir, ellos solamente piensan en el beneficio en su propio beneficio, no en el beneficio de los demás. Y esto, mis amados hermanos, no se trata como de algo tan simple como el hecho de que si yo te invito a comer a ti, yo espero que tú también me invites a comer a mí. O de que si yo te hago un favor, yo espero que de alguna manera usted también me devuelva ese favor. Dicho sea de paso, probablemente alguien aquí me haya invitado a comer, o si me quiere invitar a comer, me puede invitar a comer. Pero no necesariamente quiere decir eso que yo voy a invitar a comer también a esa persona y que voy a estar aplicando la regla de oro. No es solamente eso lo que quiere decir el texto. El texto es un poco más profundo que eso, mis amados hermanos. Por eso es importante señalar lo siguiente. El texto no solamente está dirigido, o el texto está dirigido a ciudadanos que pertenecen a un reino que ya el Señor los ha descrito como ¿qué? Como bienaventurados. A ciudadanos que el Señor les ha dicho que ellos son luz y sal de la tierra. A ciudadanos que ven a su Padre como bondadoso. A ciudadanos que no hacen tesoros aquí en la tierra, sino tesoros en los cielos. A ese tipo de personas y de ciudadanos es que el Señor le está hablando. Así que esta regla de oro es para los llamados, para esos llamados a ser luz y sal del mundo. ¿Usted está aquí todavía? Estos discípulos de Cristo no están interesados en recibir el reconocimiento de los hombres. Ellos no están interesados, como dice el mismo Sermón del Monte, en ser vistos por los hombres. No, ese no es el interés de estos discípulos. Ellos buscan genuinamente la gloria de Dios. ¿Y cómo pueden demostrar la gloria de Dios aquí en la tierra? Bueno, en su manera de comportarse con los demás, en su manera de vivir con los demás, en su manera de agradar a Dios a través de su trato a los demás. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Con estas palabras el gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo,
no solo estaba otorgándonos la máxima de la ley moral, sino también nos manda el mayor de los desafíos. ¿Sabe usted cuál es ese mayor de los desafíos? Hacer el bien a los demás antes que ellos lo hagan con nosotros. Así que esta regla de oro no nos deja de brazos cruzados. Esta regla de oro nos invita a accionar. Nos dice, usted tiene que actuar. Antes que el otro haga algo, haga usted con él primero. Lo que yo le acabo de leer de los dichos de esos hombres tienen un mal primero. O sea, no hagas tal cosa, no hagas esto, y eso le puede hacer decir a usted, bueno, entonces eso me hace quedarme de brazos cruzados, pero el Señor no hace eso. El Señor dice, haz el bien a los demás antes que ellos lo hagan contigo. Así que esta regla de oro, mis amados hermanos, nos invita a actuar. Y el cristiano no entiende esta regla como una forma de obtener el beneficio propio, sino que entiende esta regla como una forma de obtener el beneficio de su prójimo, como corresponde realmente a la dignidad del cristiano y al mandamiento que el Señor establece en su palabra. Todo eso parte de un punto muy importante: el amor. Si no tengo amor, no tengo a Dios. Por ende, acabo de decir hace un momentito, y si hay alguien aquí que todavía no es cristiano y no ha entregado su vida al Señor, comience ahí a reflexionar y comience ahí desde ya a entregarle su vida a Jesús. Porque es imposible cumplir con esta regla si no tengo amor. Y es imposible tener amor si no tengo a Dios. Dice Juan en el capítulo 4, versículo 7, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice su Biblia? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Dios es qué? Amor. Así que, mis amados hermanos, todo parte de una regla de oro que se basa en el amor. Pero vamos a ver el versículo 12 nuevamente. Vamos a ver las primeras palabras de este pasaje. Así que. ¿Qué significa la expresión así que? Claramente la expresión así que indica una conclusión de lo antes dicho. Y el pastor Onésimo la semana pasada tocó parte de este versículo. Es una conclusión de los versículos anteriores que nuestro Señor Jesucristo había mencionado. ¿Y qué dice el verso 11? Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que hay una relación entre la regla de oro y ¿qué? Y la oración. Porque el Señor está concluyendo lo que también dice el verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Así que es una relación que hay entre la oración y el trato con nuestros semejantes. Así que si yo no puedo tener o si no tengo comunión íntima con mi Padre, se me hará muy difícil tratar a mis semejantes. Pero esto es un arma de doble filo y también es una calle de doble vía. Si yo no trato bien a mis semejantes, se me hará también difícil poder presentarme delante de mi Padre. La Biblia lo enseña por todos los lados. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hablando a los esposos, le dice a los esposos que vivid sabiamente con sus esposas, dando que honor como a vaso que más frágil. ¿Y qué dice? Para que vuestras oraciones no encuentren estorbo. Hay una versión que dice para que vuestras oraciones no sean impedidas. Pero tranquila, mujeres, no tienen que decir amén a eso. No tienen que decir amén. Pero ciertamente hay un estorbo cuando yo no puedo tener una buena relación y tratar bien a mis semejantes. Jesús por igual.
Jesús dijo, si tú tienes algo o si tu hermano tiene algo en contra de ti, dice el texto, deja allí la ofrenda, reconcíliate primero con el hermano y luego entonces ve al Padre y presenta tu ofrenda. Así que hay una estrecha relación entre la oración, mi relación con el Padre, mi relación con los demás y mi relación con los demás para yo poderme tener una buena relación con el Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis amados hermanos, esto es importante, es muy importante. Pero la idea también que da el versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, la idea para concluir con esta parte es la siguiente: si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos o a los que le piden, yo que soy un padre bueno, les doy buenas cosas a ustedes. Entonces, en conclusión, el Padre está esperando que yo haga buenas cosas con los demás. De eso se trata, mis amados hermanos, así de sencillo, así de simple. Si Él, como Padre bueno, me da buenas cosas, y si yo malo, aún siendo malo, le puedo dar buenas cosas a los que le piden, entonces el Padre espera que como Él me trate, yo también trate a los demás. De eso se trata esta regla de oro. Por aquí quiero hacer un paréntesis, mis amados hermanos, y es en lo siguiente: los incrédulos no están interesados en obedecer la ley de Dios, pero aún así ellos toman parte de la regla de oro y pretenden asentir que esta regla se basa en el amor, pero ciertamente sin discernir que esta regla implica dos cosas. En primer lugar, un profundo amor y una profunda devoción a Dios el Padre. Y en segundo lugar, un profundo respeto por los mandamientos de Dios y por su palabra. Pero no pasa así con el cristiano, o no debe de ser así con el cristiano. El cristiano sabe que es imposible vivir una vida justa y piadosa como la que Jesucristo está demandando sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es imposible, mis amados hermanos, vivir la vida que el Señor quiere que vivamos sin la dependencia del Padre. Por eso, así que nos invita a que tengamos comunión con nuestro Padre, a que tengamos una intimidad con nuestro Padre, como decía nuestro amado pastor Onésimo la semana pasada, y eso entonces nos dará como resultado el trato hacia nuestros semejantes. El cristiano entiende que la regla de oro es el amor a Dios y por consiguiente el amor a los demás. Así que, mis amados hermanos, yo creo que podemos pasar a la segunda expresión del texto. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice su Biblia? Así o de la misma manera haced también vosotros con ellos. En conclusión, traten a los demás como quieren ser tratados. Me imagino que Sócrates, imaginándome, o Confucio, o cualquiera de estos hombres diría, ahora sí, porque eso era lo que ellos querían decir. Porque el hombre, siendo malo, aún el Señor, en su gracia salvadora y en su gracia general, pone un poco de bondad en el hombre. Pero recuerde usted que somos malos de nacimiento. Somos malos, somos hombres pecadores. Pero el hombre quiere solamente tomar la parte que entiende que le puede hacer bien y la parte que puede favorecerle y no favorecer al otro. Sin embargo, dice el texto, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así o de la misma manera, haced también con ellos. Esta regla, como dije hace un momentito, se basa única y exclusivamente en el amor. Entonces, es imposible yo amar al prójimo, que es lo mismo que yo diga hacer a los hombres, es lo mismo que decir que yo amo a mi prójimo, si antes no he experimentado el amor de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice el texto, permanece en muerte.
Así que una evidencia para usted ver si realmente ha pasado de muerte a vida es que el amor a su hermano. El texto dice que si yo amo a mi hermano, entonces he pasado de muerte a vida, pero que si no lo amo, entonces permanezco como muerto espiritualmente. Así que de esta manera, mis amados hermanos, el cristiano hace lo justo con los demás, no esperando recibir de los demás ese mismo favor, aunque Dios es tan bueno que va a hacer que esta regla se cumpla correctamente, pero el interés principal del cristiano no es hacer algo con alguien esperando que esa persona le devuelva, sino que él busque el beneficio de su prójimo, procurando que el amor de Dios se vea, queriendo que los demás reciban también lo que él ha recibido de pura gracia. ¿Qué dijo Jesucristo? Dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Así que, mis amados hermanos, la regla es el amor, pero esta regla tiene un estándar, y ese estándar, ¿cuál es? La ley y los profetas, la palabra de Dios. Dice la tercera parte del versículo, porque esto es que la ley y los profetas. Así que en hacer esto, en hacer todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, en hacer esto, Jesús les está diciendo y nos está diciendo, se resume la ley de Dios y los profetas. En esta declaración, Jesús está resumiendo la ley. Jesús está resumiendo toda la palabra, pero también está diciendo, es así de sencillo como ustedes tienen que hacer. Por igual el Señor también está diciéndonos con claridad que esto no es un mandamiento basado en alguna bondad que pueda haber en el hombre, sino que esto se basa en la palabra de Dios. En otras palabras, quien establece la regla, la medida, es la palabra de Dios. La medida para yo poder amar al prójimo lo traza la palabra de Dios. La medida para yo hacer justicia con los demás lo traza ¿qué? La palabra de Dios. Vamos a ver si podemos entender un poquito esto. Tome su Biblia y vaya a Lucas al capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Yo traje hoy la Biblia de letra grande para poder ver mejor y para que se entienda con claridad lo que el Señor quiere decir en esta mañana. Allí, mis amados hermanos, encontramos una historia interesante, maravillosa, a mí me encanta. Dice el buen samaritano. El versículo dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, pero dice el texto, para probarle o para tentarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Así que ya el intérprete de la ley, que tenía bastante claro la teoría, lo que él no tenía claro era que la práctica, viene el Señor y le dice, bueno, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús, de una manera magistral y de una manera maravillosa, elude esa palabra o esa pregunta. Y entonces viene y le responde con otra pregunta. Y le dice, pero tú eres aquí el doctor de la ley. ¿Qué dice la ley? Dice el texto, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Cuando usted estudia el pasaje, ve que Marcos y Mateo también enfocaron el mismo pasaje. Pero Marcos y Mateo ponen a Jesús a decir. O sea, Jesús viene y dice lo que va a decir el intérprete de la ley. Pero aquí en Lucas es el mismo intérprete de la ley quien dice las siguientes palabras. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el texto, y le dijo Jesús, o y le dijo, bien has respondido,
haz esto y vivirás. Así que el maestro de la ley podía cerrar la Biblia, podía cerrarlo todo y decir, me voy porque ya recibí la respuesta que necesitaba. El Señor me dijo, haz esto y vivirás. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que la palabra todo está elevado ¿a qué? A su máxima potencia. Todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma. Porque el Señor no quiere una parte de ti, el Señor lo quiere todo. Él lo quiere todo por completo. El Señor no quiere tu dinero, el Señor te quiere a ti por completo. El Señor no quiere tu casa, el Señor te quiere a ti por completo. El Señor te quiere a ti, es a ti que te quiere, Él quiere todo de ti. Y si tú lo vas a amar a Él, dice el texto que debe de ser ¿con qué? Con todo. Así que el Señor le dijo, ya, respondiste bien, haz esto. Y entonces ¿qué dice el texto? Vivirás. Así que vete. Pero dice la Biblia que queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Lo que hizo el intérprete de la ley es lo que probablemente hemos hecho nosotros. Calladito entre nosotros, no lo diga nadie. Querernos exculpar de algo. Porque si el intérprete de la ley hubiese dicho lo siguiente, y dice, Señor, no hay problema, yo soy un hombre pecador, me arrepiento, ven, te abro la puerta de mi corazón. ¿Usted sabe lo que hubiese pasado en ese momento? Jesús le hubiese dicho, claro que sí, yo te amo, yo te abrazo, ven. Si él hubiese entendido la maldad que había dentro de él, pero él quiso ¿qué? Justificarse. El orgullo de ese hombre fue más fuerte que lo que él había recibido en ese momento. Y dice el texto que entonces queriendo justificarse le respondió a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Está bien. El Señor tomó el reto, asumió el reto. Y entonces el Señor comienza a decirle, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Usted se sabe la historia, pero permítame leérsela, por favor. Los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por todo el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero como si la cosa aún fuera a ponerse más interesante, un samaritano. Usted sabe por la palabra los problemas que habían entre los samaritanos y los judíos. Dice el comentarista William Hendricks, hablando de este pasaje, que ahora el asunto se va a poner peor, porque viene un sacerdote que entiende la ley y que conoce la ley, pero viene un ayudante del sacerdote, un levita, que se supone que también conocía la ley del Señor. Y entonces los dos pasaron de largo y no le hicieron caso al hombre que estaba herido. Entonces ahora se va a empeorar la situación porque viene que un samaritano, y entonces como había problema entre los samaritanos y los judíos, pero no fue así. Este samaritano sorprendió a todo el mundo. Dice que vino de cerca y viéndole fue movido a misericordia. ¿Acaso, mis amados hermanos, no es eso exactamente lo que el Señor hace con nosotros y ha hecho con nosotros? El Señor nos ha visto tirado en el camino, herido y mal herido, pero Él no pasó como el sacerdote, Él no pasó como el levita, Él fue como el buen samaritano. Él vino a vendar nuestras heridas, Él vino a curarnos, Él fue movido a misericordia y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece? ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? La pregunta no es Jesús, o él le había dicho a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús ahora no le dice cuál es el prójimo allí, sino que Jesús le dice,
Jesús le dice lo siguiente, Jesús le dice, ¿qué fue o qué te parece que fue el prójimo que cayó? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? El Señor le cambia la pregunta. El Señor le cambia el esquema. Porque aún hasta la pregunta de aquel intérprete de la ley estaba mal dirigida, y el Señor entonces viene y se lo cambia. Entonces el Señor le dice, ¿quién fue el prójimo de aquel hombre que cayó en manos de ladrones? Así que, mis amados hermanos, el texto nos muestra lo siguiente, que la pregunta que tú y yo nos deberíamos de hacer en esta mañana no es ¿quién es mi prójimo? La pregunta que usted y yo deberíamos de hacernos en esta mañana es la siguiente: ¿me estoy yo comportando como prójimo con aquellas personas que el Señor está poniendo en mi camino? Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos en esta mañana. No es ¿cuál es mi prójimo para yo poder ayudar?, sino si estoy siendo yo prójimo con las personas que el Señor ha puesto en mi camino. Así que el Señor viene y le responde, o el intérprete viene y le responde: el que usó misericordia de él, o el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, haz esto, ¿y qué? Haz tú lo mismo, haz tú lo mismo. Lo que Jesús les estaba diciendo era ese mismo estilo de vida que usó el samaritano, es el estilo de vida con el que a partir de ahora tú tienes que vivir. Porque no puede pasar como el intérprete de la ley. No podemos saber la Biblia desde Génesis al Apocalipsis y no ser el prójimo, o no ser prójimo con el que lo está necesitando. Y finalmente, mis amados hermanos, que yo pretendía que termináramos como a las 2 de la tarde, pero no voy a abusar. Y finalmente, a modo de aplicación, vamos a ver cómo tratar a los demás según nos dice la Biblia. Porque el estándar, ¿cuál es? La Biblia, las reglas de fe. Entonces, ¿cómo debo tratar a los demás según la Biblia? Número 1, mostrando amor. Aquí le va a hablar solamente la palabra. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Número 2, siendo misericordiosos y perdonando a los demás. Dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Número 3, amando a mi hermano y practicando también la mansedumbre. Dice Juan capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque no se supone que yo pueda decir, amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. No tiene sentido. No tiene sentido. Es más, lo voy a decir un poco más. No tiene sentido ni siquiera que usted se esfuerce en levantar las manos. No, porque se supone que lo primero que yo debo de hacer para poder decir que amo a Dios es también amar a mi hermano. Dice, pues si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano. Esta es una evidencia, y cuando usted llegue a Iglesia Bíblica de la Gracia y está siendo discipulado por nuestro amado pastor Alan, se le enseña esto. Se le enseña que usted tiene que amar a su hermano, que mostrar amor, porque es una evidencia clara de que usted ha sido amado por el Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
¿Y quién es aquel? Esta es la parte que a mí me gusta de este versículo. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguir el bien? O sea, ¿quién es aquel que le podrá a usted hacer daño si usted sigue el bien? Porque el Señor lo va a blindar, el Señor lo va a guardar. Porque usted está cumpliendo con un mandato, con un principio de la palabra de Dios. Usted está haciendo de un mismo sentir, usted está siendo compasivo, usted está siendo misericordioso y el Señor por tanto le va a blindar y le va a guardar. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Recuérdese que vamos a tratar a los demás como dice la Biblia, no como lo diga Oliver, no como lo diga el pastor, no como lo diga el hermano aquel, sino como dice ¿qué? La Biblia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra usted. Y dice el texto, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Número 4, poniendo por encima de su propio interés, el interés de los demás. Filipenses 2:4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es que el creyente, el discípulo de Cristo, no pone sus propios intereses por encima de los demás. Y no fue el mismo el Señor que dijo que si alguien te pedía la túnica, que se la dejara. Y no solamente la túnica, le dice que, déjale que, la capa también. Y si te pide llevar una milla, no una, lleva 2. Y al que te pide, ¿qué dice? Dale. Y no le pida que te devuelva. Pero no se agarre de eso para no pagar si debe. Sí, porque algunos, ¿verdad?, se pueden aprovechar. Como me dice, bueno, que no le devuelva, entonces yo no lo voy a devolver. No tome eso así. Pero es el mismo Señor el que dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Así que si el Señor me está diciendo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, entonces ¿cómo no voy a tener yo paciencia y cómo no voy a soportar a ese hermanito con el que está conmigo todo el tiempo aquí en la iglesia? Amén. Pero en Iglesia Bíblica de la Gracia todos los hermanos nos amamos. Amén. Esa es la mayor bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, amando de hecho, no de palabra. Primera de Juan 3:18 dice, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. Porque el evangelio es práctica. El evangelio no es teoría. De hecho, adoramos al Señor, venimos a la iglesia, levantamos las manos, cerramos nuestros ojos, estamos en una adoración exuberante delante del Señor y decimos, wow, qué culto tan glorioso. Gracias, Señor, por este culto. Gracias, Señor, por tu presencia. Pero el verdadero culto comienza cuando usted sale de esa puerta. Ahí comienza el verdadero culto del cristiano. Cuando usted sale de esa iglesia y va a su casa con su esposa y con sus hijos. Cuando mañana usted tiene que presentarse a su trabajo. Cuando mañana usted tiene que presentarse a la universidad. Cuando usted, profesor, tiene que presentarse delante de sus alumnos. Es mañana, es ahorita que comienza el verdadero culto al Señor. Cuando yo puedo poner en práctica lo que he aprendido en la palabra del Señor. Porque si vosotros, o porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vosotros tampoco seréis perdonados por vuestro Padre.
amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, no dice prefiriendo a los otros, sino prefiriendo unos a otros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Así de sencillo, así de llano. Así es, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced ustedes con ellos. Quisiera en esta mañana hacer un llamado especial. Porque te he hablado y te he dicho que es imposible cumplir esta regla de oro si no tienes el verdadero amor. Y el verdadero amor es Dios. Dios es el verdadero amor. Y Él hoy te ha hablado. Te ha hablado esta mañana a través del pastor Bayonet. Te ha hablado en este día. Dios te ha hablado de múltiples maneras. Seguirá hablando porque tienes la oportunidad de entrar a YouTube. Tienes la oportunidad de ver los mensajes y de exponerte a la palabra del Señor. Así que el Señor ha hablado a tu vida. Y si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor, hoy es un día de victoria. Claro, hoy es un día de victoria, hoy es un día de triunfo. Y le voy a decir algo, no hay nada, absolutamente nada, que el enemigo pueda hacer que quiera tronchar el propósito de Dios en la vida de alguien. Absolutamente nada. Y si usted llegó a este lugar, y si Dios le movió a venir a este lugar, o si Dios usó a alguien para que usted recibiera la invitación, es porque Dios tiene un plan especial con usted. Ábrale la puerta de su corazón al Señor. Entréguele la puerta, entréguele su vida al Señor y ya deje de estar huyendo, deje de estar corriendo, porque el Señor tiene un plan precioso para ti. Dios tiene un plan específico también que quiere cumplir. Dios tiene grandes cosas para ti. Ese es el llamado en esta mañana. Y a usted, amado hermano y amada hermana, que ya entregó su vida al Señor, vamos a poner en práctica la palabra del Señor. Porque así de simple, así de sencillo es este mensaje. No se trata de mucha teoría, no se trata de mucha enseñanza. Se trata de que nosotros pongamos en práctica lo que el Señor quiere que hagamos. Vamos a orar, mis amados hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es sencilla, Señor. Sí, ella es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra y que discierne los pensamientos del corazón. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta palabra. Ayúdanos a vivir bajo la regla de oro, la regla que se basa en el amor. Ayúdanos a amar a nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu ley y no conforme a los dichos de los hombres, sino conforme a la regla perfecta, a la regla de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.